Nada, bienvenidos. Yo soy Miguel, vengo por Diputación de Badajoz, específicamente por Cyberspace, que es el centro de innovación asociado al proyecto de digitalización de la Diputación de Badajoz. Mi idea aquí es hablar un poco sobre todo del proyecto i4Go, un proyecto básicamente de desarrollo de políticas asociadas al uso de inteligencia artificial en las administraciones públicas, en el que la Diputación de Badajoz está participando como partner, como socio. Pero para eso primero tengo que hablar un poco sobre el proyecto de digitalización de Badajoz, porque al final es en base a eso por lo que participamos en el proyecto. Entonces os lleváis 2 charlas por el precio de una, así que perfecto. Vale. Eso. Al final el proyecto de digitalización de la Diputación de Badajoz, se llama Territorio Inteligente, tiene mucho que ver con las condiciones concretas en las que se desarrolla. Esta es la típica diapositiva que uso para cuando voy fuera del territorio y tengo que explicar dónde está Badajoz, qué es eso, etc. Así que esto nos lo vamos a saltar un poco, pero simplemente para entender que Badajoz, como ya sabéis, no deja de ser una provincia donde una mayoría, un 50%, 55% de la población vive en pueblos de menos de 20.000 habitantes, que son precisamente los que cubre aquellos a los que da servicio la Diputación de Badajoz. Estamos hablando entonces de un entorno fundamentalmente rural, en el que la Diputación aporta todos esos servicios públicos, de gestión medioambiental, de servicios, de proyectos, etc. ¿Qué pasa? Hace unos años, cuando empieza a plantearse en Diputación una estrategia de digitalización más o menos centralizada, se encuentran con que hay bastantes ejemplos previos de digitalización, en España o a nivel mundial, pero la mayoría de ellos, de digitalización específicamente en el sector público y el sector de las administraciones públicas, pero la mayoría de ellos, más allá de algunos a nivel estatal de administración digital, administración electrónica y demás, se basan en el paradigma que estamos hartos de oír de las smart cities, de las ciudades inteligentes. Badajoz no es una ciudad, o sea, Smart Ciudad es la capital, pero Badajoz provincia es un territorio. Hablamos de condiciones muy distintas en cuanto a área que se cubre, perfil demográfico, perfil de infraestructuras. Entonces, todo el ámbito del proyecto se desarrolla en base a ese, digamos, choque del paradigma principal que hay a nivel de todas las herramientas que se están desarrollando, todas las estrategias que podrían servir de referencia, con la realidad de la provincia. Entonces, ¿qué se busca desde la Diputación para intentar lidiar con esas diferencias? Y sobre todo para intentar adaptarse a la manera de trabajar de la Diputación entre entonces. Trabajar con un perfil, con una estrategia centrada en la centralización. Si nos encontramos con municipios pequeños que no pueden ajustar en su presupuesto, en el caso tan técnico del que disponen, las necesidades que tiene cualquier integración de digitalización, unos servidores, un equipo de mantenimiento, un desarrollo posterior, la Diputación acomete todos esos elementos, o por lo menos pone lo más posible de su parte para que luego a nivel de integración sea el mínimo esfuerzo posible. De nuevo, basado en centralización. Y por eso todas las soluciones digitales que se implementan en la provincia, bien sean a nivel de municipio, bien sea a nivel ya de la propia Diputación, se basan un poco en ese esquema, en el que todas las posibles fuentes de datos de soluciones digitales envían todos sus datos, solo tienen que preocuparse, digamos, de la parte a pie de campo, de captar los datos, de proveer el servicio. Toda la parte digital se centraliza en una plataforma provincial de gestión inteligente de los servicios públicos, el número es un poco largo, pero bueno. Aparte de esos datos provenientes de soluciones que algunas veces van a ser integradas por los propios municipios, por licitaciones propias, etc. Otras veces, y con lo que más hemos trabajado hasta entonces, es la digitalización de los propios servicios que ya proveía la Diputación, de alumbrado, de gestión medioambiental, etc. Aparte, también dentro de esa plataforma se pueden integrar todos los demás servicios, otras posibles fuentes, por ejemplo, de servicios
yo qué sé, de meteorología, datos del INEM, etc. Todo ello en una misma plataforma. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a permitir acometer también desde Diputación, también de manera centralizada, todo lo que es la puesta a disposición de la ciudadanía y de las administraciones de esos datos y de todo lo que hagamos con ellos. Tanto de ciudadanía en general, desarrolladores, compañías, etcétera, mediante el portal de datos abierto de Diputación, que se pone, aparte de un cuadro de mando abierto, también están pues, todos los CSV descargables, ya estandarizados, etcétera. Y por otra parte, y esto es quizá el núcleo de lo que es del resultado final, digamos, de este proyecto, que son los cuadros de mando, informes, seguimientos de KPI que se hacen para la propia administración pública, la Diputación y en los ayuntamientos. Yo digo en forma de cuadros de mando para técnicos o para alcaldes, de informes, etc. Y hay otra rama, y es quizá lo más novedoso, digamos, que aporta, o el mayor valor añadido que da el hecho de tener todos estos datos centralizados y estandarizados, que es toda la analítica posterior que se puede hacer sobre ello. Toda la predictiva, todo el uso del Big Data para sacar conclusiones, todo ello se puede hacer gracias precisamente a que se están centralizando bien esos datos. Es precisamente esos dos últimos en los que nos vamos a basar cuando veamos lo que aportamos como Diputación al proyecto. Simplemente comentar también que, bueno, este tipo de plataforma tiene, como voy de tiempo, vale, tiene una serie de requisitos de pues, modularidad y escalabilidad para poder adaptarnos a esos a las distintas soluciones que se van implementando, a los distintos requisitos que van teniendo los municipios, etc. Aparte, multiusuario, obviamente, porque estamos hablando de muchos 160 municipios distintos, cada uno con una serie de verticales, etc. Y software abierto esencialmente para asegurar la sostenibilidad de este tipo de programas más allá de distintos ciclos de licitación, es decir, que no dependa de la empresa que esté llevando el mantenimiento en ese momento o que está llevando esta producción, sino que sea todo lo que se produzca sea propiedad y se quede en Diputación. Bien, en base a eso, por responder a estas necesidades se recurre al Standard Framework, que tampoco voy a aclarar demasiado aquí, simplemente comentar eso, que es tecnología de referencia a nivel europeo y que también nos permite participar en ciertas actividades conjuntas, sin más. Y aparte, comentar también que más allá de lo que hacemos a nivel puramente técnico, de centralización de datos, etc., también tenemos por una parte la oficina técnica, que es la que se encarga del desarrollo de esos cuadros de mando y se encarga de asegurar la salud del dato, digamos, que nos va llegando a la plataforma. Y también tenemos el centro CyberSpace, en el que estoy yo y mi compañero Jorge, que básicamente lleva a cabo todo lo demás de este proyecto, es decir, toda la parte de formación, parte de difusión del proyecto, etc. Es el motivo por el que estoy yo aquí presentando ahora, básicamente. Estamos con un ejemplo de cuál es la visualización del dato, ahí tenemos el centro, sin más. Para este caso concreto, vamos a echar un vistazo, eso sí. Podría pasarme mucho tiempo explicando cada una de las soluciones que hemos implementado, me daría para otra presentación de media hora y tenemos todo eso en nuestra página web y en YouTube, podéis echar un vistazo. Pero para este caso nos vamos a centrar en lo que usamos precisamente como caso de uso para el proyecto i4Go, que es el caso concreto de la gestión de tratamiento de agua. No tiene mucha complicación, simplemente tener en cuenta que mediante el uso de acumuladores en los distintos centros, o bien de tratamiento de agua potable, o bien de depuración de aguas residuales, a lo largo de toda la provincia, captamos información tanto de calidad de agua como de la propia operación de las centrales, es decir, consumo energético, horas de operación, caudal de agua, etc. También comentar que esa información, no sé, bueno, primero ya existen herramientas de visualización y que estos datos ya se están poniendo a disposición, obviamente, de los operarios, que en concreto corresponden a Promedia, el consorcio asociado a la Diputación de Badajoz para la gestión medioambiental, es decir, tratamiento del agua, tratamiento de residuos sólidos, etc. Vale. Ahora lo que me interesa, que es el proyecto de Forco, que para eso venía. Un momentito. Vale.
En esencia, el proyecto i4Go lo que busca es establecer un marco común, digamos, dar unas bases sobre las que desarrollar el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Todo esto responde esencialmente a la aceleración que hemos visto en los últimos años. Lo más visible es obviamente la emergencia de ChatGPT y las inteligencias artificiales generativas en la escena pública en el último año, 2 años, pero antes de eso ya ha habido 5, no sé si llega a 10 años en los que se han adaptado cada vez de forma más generalizada esos procesos de analítica profunda, de machine learning, etc. Todas esas disciplinas distintas que suelen integrar lo que conocemos como inteligencia artificial han ido integrándose cada vez más en los distintos procesos y uno de ellos, de los distintos sectores, y uno de ellos ha sido el de la administración pública. Y ha sido, cuando se han implementado, ha sido en los primeros casos de uso que hemos visto que se han empezado a verle un poco las costuras a todo esto. Que hemos empezado a ver cómo puede fallar o cómo pueden darse situaciones problemáticas. Es bastante conocido, por ejemplo, el caso que hubo en Estados Unidos hace unos años, en los que se implementó, a nivel estatal obviamente, herramientas que usaban tecnología predictiva para dar consejos sobre qué fianza se establecía a personas dentro del proceso del sistema judicial, a gente que estaba pasando por un proceso de juicio. La fianza que se establecía y recomendaciones de pena. Lo que se proponía era que, puesto que lo hacía un algoritmo, puesto que lo hacía una máquina, se libraban de los posibles sesgos, las posibles dinámicas de discriminación que podían darse por parte de jueces, por parte de sheriffs, etc. El problema es que, claro, esos modelos se entrenan usando datos ya existentes, se entrenan usando decisiones que ya han tomado otros jueces anteriormente. Y estamos hablando de datos que, en ese caso concreto, si no recuerdo mal, incluían, pues incluso llegaba la década de los 40, no, pero 50, sí, decisiones tomadas incluso antes de pues, todo el movimiento por los derechos civiles, etc. Conclusión. Una IA que no solo no tenía en cuenta, sino que reproducía de la manera más descarnada pues, todos los ecos que ya existían y que venían existiendo en los anteriores años. También se da el caso muchas veces de que no es en las fuentes de datos, no es que las fuentes de datos de por sí introduzcan errores de sesgos humanos, sino que la propia manera en la que extraemos los datos pueden llevar a sesgos. A ver, un ejemplo muy típico es, por ejemplo, el que se usa para determinar ¿cómo se dice? Estadísticas de consumo, de compra y venta. Una de las maneras más asequibles y más típicas para adquirir esas estadísticas es mediante los datos de uso de tarjeta de crédito. Son datos que ya están digitalizados, que los propios bancos suelen poner a la venta o a disposición y que tienen datos demográficos, están bastante bien anonimizados, son muy prácticos para las administraciones. ¿Qué pasa? Que el uso de las tarjetas de crédito no es neutro. Responde a ciertos ecos demográficos. No son muy exagerados, pero no usa igual una tarjeta de crédito alguien de 18 años que alguien de 38 años que alguien de 80. No se usan las tarjetas de crédito igual en un pueblo que en una gran ciudad. Y no se usan igual las tarjetas de crédito simplemente por sector. No, puede que, por ejemplo, a partir de cierto nivel de precio, cierto rango de precio, las cosas de 100 euros no las sueles pagar con dinero contante. El pan que vas a comprar en la panadería de la esquina no sueles comprarlo con tarjeta de crédito. Entonces, aunque en este caso no sea muy exagerado, pero incluso solo la manera en la que extraemos los datos, solo las fuentes de datos, sin responder a sesgos humanos, ya tienen un sesgo propio. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar todas esas herramientas de analítica que integran el panorama actual de uso de la inteligencia artificial. Es para responder a esos sesgos, es para responder a esas posibles discriminaciones que pueden darse que surge el proyecto i4Go. Al final ese es un poco el objetivo, el crear un marco práctico para tener en cuenta todos estos elementos, todos estos posibles parámetros que influyen al uso y desarrollo
de herramientas que apliquen inteligencia artificial y procurar que responda a unos objetivos lo más éticos posibles. Bueno, sí comentar que es un proyecto que aúna tanto instituciones privadas como públicas, y tanto una parte de desarrollo, una parte técnica y administrativa, y otra parte de casos de uso, que es donde encaja la Diputación de Badajoz. Normalmente los partners privados son los que se ocupan del desarrollo técnico y son los públicos los que han servido de casos de uso, porque al final son lo que son las instituciones públicas. Y comentar eso sí, que el modelo de trabajo, y esto me lo vais a oír repetir ahora, bastante, es que estamos desarrollando herramientas para desarrollar otras herramientas para desarrollar otras herramientas. Es decir, buena parte de lo que se espera obtener de este proyecto es simplemente una serie de directrices y una serie de herramientas que permitan, ahora sí, desarrollar unas herramientas para cada caso de uso particular o para cada institución o administración pública que quiera implementar estos elementos. Y el modelo de trabajo en gran medida se corresponde bastante con esa idea, con ese objetivo común. Se desarrollan unas herramientas, se usan casos de uso para probar esas herramientas y en base a eso se desarrolla una guía de desarrollo. Ese es un poco el mapa de ruta, digamos, del proyecto. Por una parte, el diseño de un marco de referencia que integre un poco a priori todos esos elementos que he comentado, todos esos posibles secos, todas esas políticas, también incorporar toda la legislación vigente cada vez más que hay a nivel europeo, y después, en base a eso, desarrollar unas herramientas que faciliten la aplicación de todo lo que se ha obtenido en ese primer punto. Después, ahí sí, se desarrollan, pues sobre todo, todas esas herramientas aplicadas en los casos de uso, y a partir de ahí pues se hace toda la formación, toda la difusión, en general hacer llegar todos esos resultados del proyecto a las administraciones públicas, a los desarrolladores y al público en general. Vale. Bien. Bueno, vale, sí, lo explico ahora. El primer resultado, y uno de los más desarrollados hasta el momento dentro del proyecto, es ese marco primero que hemos hecho. ¿Cómo voy de tiempo? Es lo que se llama el marco de referencia holístico, y no es más que la integración dentro de un repositorio común de todos esos elementos que he comentado hace un momento, de posibles sesgos, incluye un catálogo de sesgos, de posibles problemas que haya a nivel de implementar estas herramientas, cómo asegurar que estas herramientas lleguen, recomendaciones, mejor dicho, para que estas herramientas lleguen a poblaciones que de otra forma se verían menos beneficiadas por herramientas digitales, que es otro de los grandes problemas que hay con este tema. Y sin más, todo ello, obviamente, usando como objetivos fundamentales asegurar que la aplicación de las inteligencias artificiales y el desarrollo de las inteligencias artificiales se haga usando unos procesos lo más éticos posibles y también lo más transparente posible. Eso es un problema común que hay también dentro de la inteligencia artificial, que no dejan de ser sistemas bastante opacos, incluso a nivel técnico. Entonces se intenta mejorar la explicabilidad de estos procesos. Y como ya digo, ponemos mucho énfasis en el tema de sesgos y discriminación. Vale. Aparte de eso, y en base a ese marco, ¿cómo lo he llamado? Marco de referencia holística, estoy acostumbrado a verlo en inglés y ya no sé. Vale, aparte de eso, y basándose en ese marco, se han desarrollado una serie de herramientas que ahora sí son las que se aplicarán en los casos de uso para comprobar, para comprobar que realmente se ha hecho bien ese marco, esencialmente. Aparte, todas estas herramientas se desarrollan de forma libre. Todo esto va a ser el resultado del proyecto y va a quedar abierto para cualquier administración pública que quiera implementarlo con la confianza de que esto se ha desarrollado de una forma con el uso por parte de las administraciones públicas como objetivo fundamental, que está hecho para ellas. Por una parte tenemos una serie de herramientas que responden, yo digo, a esa necesidad de acometer esos
esos principios éticos del proyecto. Por una parte tenemos el kit de detección de sesgos, Bias Detector Toolkit, en inglés de Yotero, que es esencialmente un catálogo visual, es una herramienta para los desarrolladores. Les permite, desde el minuto 1, tener una forma fácil de acceder a toda esa información recopilada sobre posibles dinámicas que deben evitar perpetuar a la hora de desarrollar su aplicación. Es un catálogo de referencia, es un sistema de ética, esencialmente. Luego, y este es quizás uno de los puntos más interesantes dentro de este apartado, es la librería Axai. La librería de explicabilidad para la inteligencia artificial. Como ya digo, uno de los problemas de la inteligencia artificial es que muchas veces todos estos procesos de predicción, todos estos procesos que permiten establecer correlaciones entre parámetros que a priori no parecerían tenerlo, uno de los puntos fuertes del Big Data, por ejemplo, es que no son explicables, es que son una caja negra. Metes la información, sale, pero no ha quedado claro cuáles son los procesos que se han seguido o ni siquiera qué parámetros han influido. Simplemente tienes un resultado y como usuario final no te queda más remedio que creértelo. Esta librería lo que intenta es paliar en cierta medida ese problema mediante, sobre todo un conjunto de metodologías, de nuevo, más orientadas a los desarrolladores, para que puedan implementar herramientas que expliquen esas cajas negras. Esto es un poco abstracto, pero ahora en el ejemplo veremos un poco mejor a qué se refiere eso. Yo por lo menos hasta que no lo veo en el ejemplo no me aclaro mucho. Y por último, un kit de recomendación de políticas. Esencialmente parecido al kit de sesgos, de detección de sesgos, pero que lo que hace es implementar toda la información recopilada hasta el momento de regulaciones a nivel europeo y legislación que se ha ido implementando. Sin más, muchas veces no está muy claro, sobre todo cuando se desarrolla para el panorama europeo, en el que puedes tener clara la legislación a nivel europeo, pero no tanto de cada uno de los países donde se va a quizá aplicar la herramienta. Entonces se intenta integrar todo dentro de un repositorio que irónicamente implementa como front, como panel de ayuda, un chatbot IA, que curiosamente es un buen ejemplo de cómo aplicar bien la inteligencia artificial, porque es un chatbot, es inteligencia generativa, pero en todo momento explica los procesos y hace referencia al documento real de la legislación europea al que se está remitiendo para darte esa información. Es decir, te da él mismo las herramientas para asegurar que no se esté inventando nada. Es uno de los problemas que están saliendo con la IA generativa del texto específicamente. Y por otra parte tenemos las herramientas más orientadas quizás hacia la parte de los casos de uso, que son sobre todo el marco de visualización, la herramienta de visualización, simplemente para implementar pues, todos esos predictivas, todos esos datos, etc. Y por otra parte los algoritmos IA y de analítica, orientados por política, que son básicamente distintos desarrollos de modelos de machine learning o desarrollos de algoritmos de procesado enfocados a los casos de uso. Es la aplicación de todo lo que hemos visto antes a nuestros casos de uso. Así que vamos a ver un poco el que hemos aportado como Diputación de Agua, que ya digo es el del tratamiento de agua. Aquí lo que voy a sacar, comentar que las herramientas que hemos usado son todas las herramientas de análisis, de predictiva y de muestreo, y la biblioteca de explicabilidad y herramienta de visualización. Vale, lo que voy a intentar poner ahora es un pequeño vídeo, que lo he probado antes que funcionaba, vamos a ver si ahora también, en el que uno de los partners del proyecto explica la solución. ¿Está, no? Vale. Bien. Vale, sí. Esto es la herramienta de visualización. Como vemos, pues tiene los distintos posibles elementos. Como era usuario, pues como era desarrollador, pues los veía todos, ¿no? Pero no sé si está. ¿Si le he dado play? No le he dado play. Bien. Más tiempo.
Vale, y este en concreto es el caso del caso de uso. Tenemos las 3 edad, o etapa, no me acuerdo, estación de tratamiento que estamos implementando, y lo que vamos a poder hacer ahora es aquí coger este en caso en concreto está preparado para trabajo local, coger un archivo que integre todos esos datos sobre los que vamos a aplicar el modelo, que ya ha sido entrenado previamente, y bueno, una vez termina de trabajar, nos devuelve el valor esperado de pH en base a el histórico de datos, etc. Lo interesante, cuando llegue a esa parte, todo esto tiene un audio en inglés que no estoy poniendo, estoy aquí dando el doblaje sobre la marcha. Ya digo, lo que se integran son, si no me equivoco, datos de las últimas 24 horas, ¿no? Sí. Vale. Analizamos la estación en base a los datos que le hemos pasado y nos devuelve por otra parte una predicción de valor de pH esperado. Y lo más interesante desde aquí, bueno, un sistema de validación que corresponde a otra parte del proyecto, que tampoco me voy a parar a explicar porque no me da tiempo, literalmente. Y sí comentar la herramienta de explicabilidad, que es esto que vemos aquí. Lo que nos enseña son los distintos parámetros que nosotros hemos introducido y establece, esto es bastante básico, pero es un mapa de calor de cómo de relevantes son los parámetros que hemos introducido para esa lectura final. Obviamente el más importante será el dato histórico de pH, ya que es una analítica de pH. Pero también vemos que los cloros no influyen mucho, pero sí el nivel de agua, por ejemplo. Para X horas estimadas, se ve que el nivel de agua en X depuradoras influyó en ese dato. Y eso se tiene en cuenta. Es un poco una forma de intentar hacer menos opaco todo ese sistema. Y esta es un poco la pinta que se espera que tenga el proyecto en general. Si no me equivoco, también enseñaba un poco por encima. No, bueno, ese es el caso de Arlo, que al fin y al cabo es el que me importa a mí ahora mismo, así que nada. Vale, volviendo a la presentación. Sí. Sin más. Esto era por si no funcionaba el vídeo. También comentar que, como parte de ese último punto del proyecto, que es el hacer difusión y no solo del proyecto en sí, no solo de los resultados, sino de todas las herramientas que se van desarrollando, ya que al final esto no deja de ser un proyecto en el que lo que produce es sobre todo conocimiento y repositorios de conocimiento. Parte de lo que ha hecho i4Gov es desarrollar una serie de cursos en los que se intenta explicar todo este conocimiento que se ha acumulado como parte del proyecto. En concreto, de momento he subido uno sobre inteligencia artificial democrática y fiable, supongo, los fundamentos de esto, en lo que se imparte un poco sobre todo lo que se ha conseguido. Lo podéis acceder a través de ese QR o en esa dirección de ahí abajo. Y la idea es que conforme se van desarrollando más partes del proyecto se vayan incorporando cursos bastante trabajados, que además tienen una certificación o algo, pero lo interesante es lo que aprendes, ¿vale? Y también comentar que en aras de esa difusión, la semana que viene, el viernes, tendrá lugar el primero de dos, me parece que hay en un proyecto, días abiertos, es decir, jornadas, en este caso en Madrid, en las que se explicarán los partners técnicos, sobre todo, tendrán la oportunidad de hacer una demostración pública de las herramientas y responder a todas las dudas que vayan surgiendo. Y aparte, pues también habrá intervenciones, charlas de personas relevantes del sector, otros proyectos afines, etc. Comentar que el evento es presencial, pero también está disponible sobre todo la parte de charlas, etcétera, de forma online, y os podéis registrar usando ese QR. Y que yo sepa, ya está ahí, sí, esa presentación. Mira, 30 minutos justos. Vale, lo dejo ahí por si alguien quiere echarlo. ¿Alguna pregunta en los 30 segundos que me quedan? ¿No? Mejor, porque soy...